de Moisés. Por eso le llama un intérprete, alguien que interpretaba las escrituras. O sea, ante este hombre, gloria a Dios, cualquiera otro le quedaba por los tobillos. Era un hombre sumamente intelectual en cuanto al conocimiento de la ley de Moisés. Pero como yo tengo aquí, conocimiento y la práctica, las dos cosas se requieren para poder a realidad. Y quise preguntarnos, ¿qué hace un maestro? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace un maestro? En realidad, no es el conocimiento, es la práctica, el diario vivir. Hay gente que ha hecho una carrera, pero con el transcurrir del tiempo, como no la ejerció y va evolucionando las cosas, él queda atrasado en cuanto a aquello que estudió o el conocimiento. Por eso es necesario el conocimiento para lograr éxito en algunas áreas, pero no lo es todo. Amén, hermano. Del conocimiento se dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El conocimiento se requiere, o sea, tener conocimiento de lo que es Dios, el evangelio, la palabra. Es importante. ¿Para qué? Para no quedar en el anonimato, para no ser engañado, para no ser un neófito, para no caer en el error fácilmente. Tenemos que adquirir un conocimiento de la palabra, pero no lo es todo, no lo es todo. Se requiere más que un conocimiento, ir a la práctica. Gloria al nombre del Señor. Usted va a poder, por ejemplo, no es lo mismo saber cuántos bultos de cemento se gasta una columna a ir a realizarla. Pueda que tenga la teoría y el conocimiento, pero si nunca ha revuelto una mezcla, una pala para revolver, le falta algunas prácticas para que en realidad, si ese ingeniero se mezcla permanentemente en su arte, lo va a ejercer y tiene las dos cosas determinantes: el conocimiento y la práctica. Pero si nunca ha hecho una casa, nunca ha hecho una construcción, nunca ha ejercido lo que él tiene como conocimiento, va a quedarse meramente en teoría. ¿A qué quiero llevarle? En el pasaje que hemos tomado nos está hablando a nosotros de un intérprete, de alguien que llenaba las expectativas a la religión judía, pero que del hecho a lo que nos estamos mirando, del conocimiento que él tenía a la práctica, había una distancia enorme. Por eso el Señor Jesucristo, cuando él le hace esta sencilla pregunta, que no era para aprender, sino para tentarle, según la Escritura, él no tenía la intención. Por eso es que al Señor nadie lo sorprende en nada, porque él conoce de antemano lo que hay en el corazón del ser humano. Pero qué tremendo, porque él dice: ¿haciendo qué cosa? Es un error cuando el ser humano cree o piensa que lo de Dios se va a lograr con meta o cosas que yo pueda hacer. Mire, amado, este versículo nos está cortando por raíz que no es lo que yo haga lo que me hace acepto al Padre. No son mis acciones, son mis motivaciones. Con la motivación que yo haga las cosas son las que el Señor va a pesar, las que el Señor va a tomar en cuenta. No son las acciones. Hay gente que ha trabajado, pero ¿para quién ha trabajado? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Para quién yo hago aquello? ¿Para quién yo hago esto? Si lo hago para glorificar de verdad a Dios, o lo hago para buscar mi propia imagen. Por eso quiero que usted tenga claro que no son las acciones. Por mucho que yo me esfuerce, si lo hago para buscar mi imagen, esa será mi recompensa. Pero lo que dice la Biblia es: todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hay que hacerlo para el Señor y no para los hombres. El Señor le dice a este intérprete, gloria al nombre del Señor, qué está escrito y cómo lees. Y usted ve que él tenía un vasto conocimiento, no erró, apuntó al blanco. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y lo dice claramente. Y luego dice literalmente, gloria a Dios, y a tu prójimo
como a ti mismo. Como él interpretó lo correcto, el Señor le quiere decir, te falta una cosa. Por eso le dice en el versículo 27, gloria, o el 28, dice, bien ha respondido. Como dice, le dio un like, un me gusta, lo afirmó, pero le da una orden: haz esto y vivirá. Quiere decir que él tenía un conocimiento, mas no lo estaba ejerciendo, mas no lo estaba practicando. Y aunque él se quiere justificar y decirle al Señor, ¿quién es mi prójimo? Dígame por favor, que yo no entiendo aquí esta parte. Usted no entiende quién es su prójimo. Y es donde narra esta historia, parábola del buen samaritano, donde él quiere ilustrar y quiere llevar a que este hombre entienda que el conocimiento no es malo, pero que si no hay práctica, de nada nos serviría a nosotros. Por eso, después que le concluye la historia y usted ve que le narra, un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Luego apunta a dos personas o dos nombres importantes: sacerdotes y levitas, que esto representa de una u otra manera la ley. Los sacerdotes, quienes tenían un vasto conocimiento. Sin embargo, de esta religión, de estas personas religiosas, ninguna tenía el interés de ayudar a aquel moribundo que estaba allí en el piso muriéndose. Ninguno, dice que viéndolo pasaron de largo. Pero vino uno que dice que era samaritano. Este fue movido a misericordia y lo ayudó, lo socorrió, estuvo dispuesto a dar dinero, a pagar un precio por él, lo llevó al lugar donde lo pudieron atender. Y luego que concluye, dice el versículo que le hace una sencilla pregunta: ¿quién de los tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y otra vez apunta al blanco y le da, y dice: el que usó de misericordia. Otra vez ha contestado exitosamente: ve, haz tú lo mismo. En otras palabras, lo que yo puedo deducir es: el conocimiento es importante, pero si no hay práctica, de nada nos sirve, hermano. Vaya conmigo a Santiago para que entremos un momentico. A su nombre damos la gloria. Cristo vive para siempre. Libro de Santiago, gloria al nombre del Señor. Su capítulo número 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que engañándonos a vosotros mismos. Note, mi hermano y mi hermana, mire lo que Santiago apunta, porque él está hablándole a un pueblo que al parecer era un pueblo que había acogido una forma religiosa meramente. Por eso en el versículo 27 le aclara que no hay ninguna religión verdadera, que la religión verdadera se identifica por hechos, por una forma de vida, por un comportamiento de un día a día. Y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse de toda mancha del pecado del mundo. Eso va a identificar un creyente. Gloria al nombre del Señor. Cosas. El evangelio hay que vivirlo un día a la vez. Yo no puedo proyectarme, ni puedo representar a este mundo para el 2028, 30, porque la realidad yo no sé si ese día vendrá. Pero hoy yo puedo representar el evangelio en mi entorno,
en mi diario vivir, entre mi familia, entre mis vecinos, entre mis compañeros, pero vamos a traerlo entre la congregación. Es donde yo voy a demostrar. Por eso no nos vamos a conocer por religiosos, sino realmente por practicantes de una vida cristiana. Mira, hermano, los que estamos aquí, hay gente que estamos oyendo palabras 30, 20, 15, 18, tantos años, y eso es bueno, y gloria a Dios, pero eso no serviría si usted y yo no vamos a la práctica de lo que hemos oído. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan, su capítulo 13. El Señor dijo: en esto conocerán. Oiga bien, que la gente no nos va a conocer porque cantamos aleluya. Pues de esta gente hay un montón por allá afuera. Gente que mantienen corbata, es un montón así. Que mantienen con falda, la gitana. Oiga, los ladrones en las ciudades usan corbata. Los que están allá ¿usted sabe dónde? Los que no gobiernan. ¿Qué más ladrón? Bien vestido. Por eso a mí la ropa no me identifica, aunque hace un parte, gloria a Dios, de una vestimenta con pudor y modestia. Pero no lo es todo. Gloria al nombre del Señor. Vaya allá a San Juan, su capítulo 13, su verso 34, el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Mire que nos está abriendo una puerta para que el mundo nos conozca, para que nuestra familia, para que nuestros vecinos nos conozcan, para que esa mujer inconversa, para que ese hombre inconverso sepa que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Tiene que haber una evidencia. A su nombre damos la gloria. Por eso yo quiero que lea y usted detalle conmigo que el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. A su nombre damos la gloria. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cuál es? Yo quiero que alguno me lo lea. ¿Quién tiene la amabilidad, la gentileza de leerlo? Para que no crean que yo estoy inventándomelo, sino que está en su Biblia también. ¿Qué dice? El verso 35. Oiga, en esto conocerán todos, en que sois mis discípulos. ¿Cómo? En que nos améis unos a otros. O sea, recuerde, esta palabra para muchos es una palabra afeminada, pero no tiene nada que ver identificación entre nosotros. Esto nos identifica como personas que tenemos a Dios, porque la dice que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Tenemos que aprender a amar. Y esto no se va a hablar de labio, porque Juan rechaza y le dice a los creyentes en sus días: no nos amemos de palabra ni de oído, sino con hechos y verdad. Si ve que no nos estamos saliendo del tema, porque estamos hablando de un conocimiento, de una práctica. ¿Cuándo ejercemos la práctica? Mire, para eso hay una cantidad de cosas que yo tengo que aprender. Porque la Biblia dice literalmente que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a mi hermano. Pero a veces tenemos el conocimiento y sin embargo tenemos un corazón resentido hacia alguien por años, por meses, por décadas, resentido por alguien que me hizo, y estoy cargado y vengo al culto, y aunque canto, el día que me tengan que confrontar del perdón, yo voy a encontrarme afectado, porque no he aprendido a perdonar. Ahí es donde yo quiero llevarle. Mire, vamos a mirar así por encima, porque yo sé que aquí no hay cosas nuevas, sino recomendaciones que podemos tener del Señor para que haya una vida, una evidencia de una vida cristiana verdadera. Primero, tenemos que permitir que el amor de Dios gobierne nuestro corazón. ¿Por qué el amor de Dios tiene que gobernar nuestro corazón? Porque vamos a enfrentarnos a episodios totalmente fuertes, donde vamos a sentir la traición de personas que dicen querernos, y que eso no nos vaya a afectar a nosotros. Por eso es que necesitamos el amor de Dios, porque el Señor nos enseña a perdonar. ¿Por qué? Porque vamos a ser heridos en cualquier momento. Vamos a tomar un ejemplo sencillo. Miremos a José. José vive con sus hermanos en casa paterna.
Pero allá en casa comienza a levantarse un ambiente fuerte, donde sus hermanos comienzan a envidiarle. Y vamos a mirarle así el ambiente así por encima que vivía José. Vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 37. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Génesis capítulo 37, su versículo 4. Y viéndolo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle ¿cómo? Ese era el ambiente fuerte. Y él como tenía un corazón sano, en la noche Dios le da una experiencia de un sueño. Y él ve, oye, en el sueño ve 11 manojos que se inclinan al manojo de él. En su estado de inocencia, porque no había malicia ni había nada de engrandecimiento en él, se lo cuenta a sus hermanos. Luego cuenta otro sueño que tiene, ve 11 estrellas que se están inclinando a él, la luna y el sol. Entonces, cuando él en ese estado de inocencia, gloria al nombre del Señor, le cuenta a su familia, a su padre, a sus hermanos, dice el versículo 30, versículo 8, respondiendo sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron ¿cómo? Le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Eso no fue que mera palabra, no. Lea conmigo, versículo 20 y 18. Cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron: ahora pues venid, matémosle, echémosle en alguna cisterna y diremos a nuestro padre que alguna bestia se lo devoró. O sea, era un odio arraigado. Ahora, yo no voy a tomar a sus hermanos, yo quiero tomar la parte positiva, porque José no se quedó allí. A José lo aborrecían sus hermanos al punto que querían matarlo, desaparecerlo del mapa. Y usted ve que de una manera milagrosa Dios lo preservó. Usó a Rubén, su hermano primogénito, lo usó y le dijo: no. Y se fue y lo echaron a la cisterna. Luego Judá dice: no, ¿qué ganemos con que lo vamos a matar? Venga, vendámoslo. Y fue donde vino el plan y lo vendieron, porque Dios estaba en el asunto. Gloria al nombre del Señor. Porque quiero decirle, el que ama a Dios, Dios lo amará también a él. Donde pase, donde lo que suceda, Dios te amará. Hay que aprender a amar a Dios. Pero cuando amamos a Dios, el corazón no se va a cargar. Se lo voy a decir con pruebas. Antes de continuar, me viene a mi memoria aquel testimonio de aquella madre y su hija. Ambas estaban en casa. De repente unos ladrones vienen y intentan robarle. Ellas, no queriendo dejarse robar, forcejaron, y el arma de uno de los individuos se dispara y le quita la vida. En ese forcejo, la hija le quita la capucha al ladrón y los rostros quedan frente a frente. El ladrón logra huir y aquella mujer queda con su muerta, dolida. En fin, ¿qué sucede? Que esta mujer es visitada por Dios, conoce a Jesucristo y Dios la dota de su amor y de su gracia y de su perdón y le entrega un ministerio. Esta mujer comenzó a predicar al transcurrir el tiempo por las cárceles, los pabellones, y comenzó a predicar del amor de Dios y la gente convertía. Pero un día de los tantos, ella llegó a una cárcel, al pabellón de una cárcel, y comenzó a hablar. Y cuando predicaba, hubo un rostro que viene a su memoria. El chip se le enciende y ve ese rostro y recuerda aquella escena, que allí estaba el hombre que había matado a su madre. Ella continúa predicando. Al finalizar el mensaje, invita a todos los presos, los reclusos, quien quiera aceptar a Jesús. Entre ellos, el primero que pasa es aquel hombre que había matado a su madre, el cual no la reconocía a ella, pero ella sí lo reconoció.
y lo guió a los pies de Cristo. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de ella hacia él? Le dijo: hoy Dios te ha perdonado, pero yo también te perdono. Tú mataste a mi madre. Eso no lo hace un corazón resentido, un corazón lleno de odio. Eso lo hace alguien que tiene a Cristo en el corazón. Y hay que aprender que el amor de Dios reine en nuestro corazón. Mire, hermano y hermana, José no se quedó allí. El proceso de Dios se cumplió en José. ¿A dónde yo quiero llegar? Que cuando Dios está, no le permitamos al odio ni al rencor que se apodere, porque vamos a ser heridos, vamos a ser heridos. Lucas 17:1 dice: imposible es que no vengan tropiezos. Mire, hermano, es difícil uno evitar que alguien hable de uno. Es imposible, pero yo no puedo permitir que mi corazón se resienta, porque es el único afectado voy a ser yo. Lea conmigo Génesis capítulo 45. José había pasado un proceso y en el proceso aprendió a la sensibilidad de Dios, a ser sensible al trato, al plan, al programa de Dios, de tal manera que usted encuentra a un José que se identifica, pero con un corazón quebrantado. Pero ya no tiene ninguna clase de resentimiento. Léalo conmigo, capítulo 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya, versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros la posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Ahora pues, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Dios. Mire que Él entiende que es un proceso. Ahora, cuando yo voy a ser en cualquier área de mi vida afectado, Dios me está enseñando a mí, Dios le está enseñando a usted. Y por eso es que el evangelio no es conocimiento, es práctica, donde Dios quiere que yo aprenda a perdonar, que yo aprenda a amar. Hablando del amor, ¿por qué? Porque si hay amor, 1 Corintios capítulo 3, si usted lo conoce, los que leen la Biblia, dice la preeminencia del amor. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Esto no es fácil. Tiene que haber amor para yo soportar a una persona que me hiere, que me hace daño. Y aparte que hace daño, ofende. Esa es la vida cristiana. Por eso es que el evangelio no es como la gente piensa, coger un vaso de agua. Aparentemente fácil, pero créame que no. Que esto es para valiente. Y no me refiero a puño ni a patada, sino estar dispuesto a perdonar al que me hirió a mí, al que me ofendió. Ahí donde el Señor quiere llevarnos a nosotros, a un conocimiento para una práctica a día. Cuando usted se entera que han hablado de usted. Mire, nosotros los pastores por ende, hacemos actividades para sostener la obra. Yo tuve el privilegio de ir al Bagre y allá nos llevaron a abrir la obra en el año 1999. Allá nos dejaron y allí comenzamos a predicar. Y para sostener arriendo y pagar algunas cosas de que sufraga el culto, gastos que sufraga el culto al Señor, hacíamos tamales, actividades. Y a mí un día me dijo uno en mi propia cara: no le voy a pagar el tamal y póngala como quiera. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? A veces uno se cohíbe de comerse un tamal porque es una ganancia para el fondo de la iglesia. Y viene otro que no tuvo que ver nada, no estuvo vela en el entierro y se lo come. Y dice: no lo voy a pagar y póngala como quiera. Literalmente así pasó. Yo no hice nada, lo dejamos en las manos del Señor. No nos faltó ese mes para pagar nada y hasta el sol de hoy Dios nos ha ayudado. De Él yo no sé nada. No sé nada, pero sí sé que Dios no nos dejó en vergüenza y ahí no hubo guerra ni hubo violencia, porque ¿de qué me sirve a mí? Uno se va a enfrentar. Escúcheme, cosas o recomendaciones del Señor. Primero, el creyente tiene que tener amor, no de palabra, sino de hecho, porque no todo lo que brilla es oro. Le comentaba a mis hermanos
la experiencia que me pasó a mí. Y usted dirá, hay gente así. Por eso es que no todo lo que brilla es oro, ni todo el que diga Señor, Señor, de verdad ama al Señor. Hay gente que es mera apariencia. Le voy a hablar de alguien que era pastor, ya no es, y no nos usamos por eso, no. Invita a mi esposa y a este servidor y lo lleva a una cafetería muy reconocida, porque nos quería invitar a nosotros, pero se pegó un pastor, otro compañero. Y el hecho porque ese pastor se pegó allí, yo no podía decirle, váyase, ni quédese, pues yo era el invitado, yo no tenía plata con qué pagar. El otro, cuando vio a ese ahí, después de que haber hecho el pedido, se fue y nos dejó a mi esposa, a mí y al otro. Dígame, ¿cómo se siente uno? Porque él no venía, ¿y con qué pago yo? Si no tenía dinero en el momento. Pero eso es lo que uno mira, ve cómo hay personas. Esta escena lo marcan a uno para uno nunca con ayuda de Dios hacer lo que otros hicieron con uno. Jamás, que Dios nos guarde de uno humillar a otro porque tengo un billete en el bolsillo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Aquel día mi esposa y yo fuimos humillados en una forma u otra porque nos sentimos muy mal. Nos sentimos muy mal porque aquel nos llevó para allá y nos dejó ahí botados. Gloria al nombre del Señor. Solo quiero decirle que hay gente que no aprende a valorar los privilegios que el Señor nos da. El amor lo requerimos, pero hay otra cosa que necesitamos aprender en este camino, como conocimiento y como práctica. No solamente yo tengo que amar y perdonar a quien me ofende, a quien me hiere, sino que tengo que aprender la humildad y la sencillez. Por eso Mateo 11:28 el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. El verso 28 dice, vengan a mí los cargados, los trabajados, y yo les haré descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde. Mire, hermano, esto no es fácil, porque aquí va a probar mi carácter, mi forma, mi estilo, si yo de verdad he aprendido humildad. La humildad no significa andar andrajoso, sucio por allá, con los zapatos rotos. No, eso no significa, muchas veces dejamiento, ni oliendo a mico, a todo por allá para demostrar que soy un pobre mendigo. No, eso no es humildad. Eso muchas veces es dejamiento y cochinada de la gente. La humildad no tiene que ver con lo de afuera, está en el corazón. En el corazón. Y precisamente ahí donde tenemos que aprender de Cristo la humildad para ejercerla. ¿Cuándo aprendemos humildad? Se lo voy a identificar con este versículo. Vaya conmigo allá en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. El versículo 4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice? Bueno, le voy a dar tiempo para que lo busque. Dice, no dejes tu lugar. Y dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ese espíritu del príncipe puede ser el patrón, el esposo, el pastor, presbítero. Puede ser alguien que esté sobre ti, sobre mí, y que por alguna injusticia te trató mal. Dios te enseña a ti y a mí que la humildad, la sencillez de tu vida y mi vida, al practicarla, te van a enseñar a que las ofensas se van a parar, se van a quedar allí patentes, porque tú y yo aprendemos la humildad y la sencillez. Hay gente, hermano, que no tiene la humildad de aceptar que lo corrijan. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién se cree? Y el orgullo no los permite. Por eso hay gente que no crece, porque nunca se dejan corregir de nadie. Siempre se creen prepotentes. Yo no le voy a pedir cacao a nadie. Para eso trabajo. Y hay un orgullo tonto. Pero el que quiera de verdad tener éxito en Dios tiene que aprender humildad. Óigame bien, yo no sé usted, yo no sé si le estoy hablando algo malo porque usted está tan callado que tengo miedo. Pero le voy a hablar con sinceridad. Si usted no es humilde, hay dos cosas muy graves. El orgullo lo mira a Dios de lejos,
pero atiende muy de cerca a los humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad es admitir que me equivoco, que me equivoqué, ya sea con mi esposa, ya sea con mis hijos, ya sea con mi vecino. Admitir, reconocer que me equivoqué. Eso no todo el mundo lo admite. Hay gente que su posición no los deja. Ellos siempre tienen la razón. Ellos siempre dicen que tienen la razón. Gloria a Dios. El hecho de porque tienen poder, algún poder, ya sea, gloria a Dios, político, religioso, económico, cual sea, y a mí no me da garantía. Por eso la humildad se requiere para yo reconocer mis errores. Vaya al Salmos capítulo 19, versículo 12. A su nombre damos la gloria. Cristo vive. Salmos capítulo 19. Alabanza al que vive para siempre. Versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios? Hermanos, para admitir que nos equivocamos se requiere humildad. Y de Cristo nos está diciendo recomendaciones. Primero, hay que amar, aprender a amar. Segundo, hay que vestirnos de humildad. Porque nos equivocamos. Ya sea con la esposa, ya sea con los hijos. Nos podemos equivocar. De hecho, nos hemos equivocado. Pero ¿qué hay que hacer? Tener humildad para reconocer. Admitir que nos equivocamos. No importa que yo sea el pastor. Si un hermano me hace ver a mí un error, yo no tengo que venir a tomar represalia. Yo tengo que decir gracias. Me abordaron. Les cuento. Estando en el Bagre, vinieron otros hermanos de otra iglesia. Yo recuerdo que uno de ellos me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Claro. ¿Recuerda que yo le presté 2,000 pesos? Sí, claro. Yo vengo de una iglesia donde yo veía frecuentemente esto y esto. Yo no quiero que usted sea el mismo. Le di la mano y gracias, hermano. Yo no me había olvidado, pero usted me está recordando y quiere evitarme un fracaso. Y le di muchas gracias. Por eso una de las cosas que yo soy enemigo es de deber a mundo. Yo no le debo, trato de no deberle a nadie. Me cohíbo de cosas, pero no quiero ser una persona que le deba a todo mundo, a todo santo, una vela. ¿Por qué? Porque hay gente que presta y no paga. Son mala paga. Aquí entre nosotros, aquí no hay ninguno. ¿Cierto? Pero hay gente que va y dice: ay, présteme, mire, ay, ayúdeme. Y le sacan de un apuro y luego se olvidan del que lo ayudó. Prefieren perder la calle, dejar de hablarle a fulano. Incluso gente llamado evangélico, evangélica, que se convierte en mala paga. Yo aprendí aquella escena y yo dije gracias. Le di un abrazo, le dije gracias, mi hermano, porque usted sé que no me quiere el mal sino el bien. Y yo no me pude enojar. Yo no le dije: ¿y es que yo lo voy a robar o qué? ¿Acaso? No, yo no contesté de ningún índole, porque él no me está haciendo a mí nada malo. Me estaba haciendo algo que podía convertirse en malo, porque él conocía muchos de donde venía que actuaban así. Yo le di muchas gracias y no se me olvida. Mire, son escenas que lo marcan a uno para bien. Que Dios nos ayude. Pero hay gente que no admite que otro lo corrija, no admite que ellos se equivocan. Si usted va a mirar David, cuando él cometió el grave error, el grandiosísimo error de mandar a matar a Urías Eteo y de quedársele con la mujer, porque era el rey. Cuando el profeta Natán, lo amonesta y le dice a David: ese hombre eres tú. David tuvo que reconocer, no se llenó de ira. Pero vaya, pregúntele a Saúl, vaya, pregúntele al rey Jeroboam. Cuando fueron amonestados de parte de Dios por los profetas, dice que el rey Jeroboam se llenó de ira. Y en su ira el brazo se le secó. El rey Saúl se justificó y dijo: no, antes yo he hecho bien. Tú no venías en el tiempo que señalaste y me esforcé pues y hice sacrificio. Y el profeta le dice: locamente has hecho. Hay cosas que uno tiene que reconocer que se equivocó, que la embarró. Para eso se requiere humildad. 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 Hermano, una persona orgullosa no va a reconocer que se equivocó. ¿Qué va a saber usted de esto? Yo lo he oído, los logré escuchar y ver con mis ojos.
Y por eso muchos ya no están. Porque es que cuando permitimos que el orgullo penetre en nuestro corazón, la humildad no va a tener lugar. Entonces cuando nos equivocamos, siempre tendremos que tener la razón. Y aquel está equivocado, yo tengo la razón. Y eso, aunque yo no lo crea, aunque tenga un vasto conocimiento de las Escrituras, me va alejando de Dios lentamente, sin darme cuenta. Cuando venga a reflexionar, estoy lejos, ya lleno de arrogancia y petulancia, cual Saúl se alejó del Señor por su arrogancia y petulancia, por no admitir que se había equivocado. Le faltó humildad, sencillez en su corazón. Creyó que porque tenía una corona y gente que le servía, ya lo tenía todo. Y eso no es así, hermano. No lo tenemos todo. Créame que por muy grande que usted se crea o yo me crea, sigo siendo polvo y ceniza. Por muy reconocido que seamos, por mucha plata que acumulemos, seguimos siendo polvo y ceniza. Usted no es lo que usted se cree. Yo no soy lo que yo me creo, hermano. Créame, vaya y mire, literalmente somos polvo y somos ceniza. Claro, la gente no quiere admitir eso. La gente se cree grande. Usted ve que el rey Nabucodonosor no sabía que Dios lo había engrandecido. Y él dijo, oh, esta no es la gran Babilonia que yo he construido con mi poder. Es triste cuando la gente se llena de orgullo y soberbia. El Señor nos recomienda en esta mañana, gloria al nombre del Señor, que aparte de un conocimiento que tengamos de Dios, hay que ser humildes. Hay que ser humildes. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? A su nombre damos la gloria. Oye, otra recomendación del Señor. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 13. Otra recomendación del Señor para aquellos que hemos adquirido un conocimiento de la Escritura. Algunos sabemos que el infierno es tan real, pero ¿cómo evitarlo? Ahí no ir allá. Mucha gente sabe cosas que son malas, pero ¿cómo evitarlas para no hacerlas? Yo le recomiendo lo que el Señor le está recomendando a usted en esta mañana. Número 1, tener amor de Dios rebosado en el corazón. Número 2, tener humildad, ser humilde y sencillo. Número 3, San Juan capítulo 13. A su nombre. Su versículo 13 dice, gloria al nombre del Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿A qué punto aquí? Hay que aprender a servirlo unos a otros por amor. Hay que aprender a ser servicial, hermano. Créame que esto es un don. Servir no a todo el mundo. La mayoría de gente nos gusta sentarnos en la mesa y que nos sirvan. Son muy poquitos los que se meten allá, los que están dispuestos a servir, así nunca los nombren, así nunca le digan nada. Cuando la iglesia aprende a servir, hermano, nunca faltará nada en la iglesia. Siempre habrá gente dispuesta a hacer un aseo, a trabajar en pos de la obra del Señor. El servicio al Señor es un don y es un privilegio cuando aprendimos a servir unos a los otros. Y servir al Señor es un privilegio. Dice San Juan capítulo 12, léalo conmigo. Verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Escuche esta frase, y si alguno me sirve, ¿mi Padre qué? Le honra. Queremos honra, pero no queremos servir. Nos queda grande servir. Hermano, no hay más lindo, más cosa más linda que uno aprender a servir al Señor. Y cuando servir al Señor no importa, no es aquí detrás de un púlpito. No, muchas veces nos toca servir lavando, echándole agua a un baño. Me tocó cuando estábamos allá, que la iglesia estaba más pequeña en el bagre, los baños atrás. A veces uno encontraba unos señores bollos en las tazas de los inodoros. Y yo decía, vamos a ver quién, para buscar quién el ADN. Más bien cojo un balde de agua y lo mando al lugar de destino. Y no perdíamos nada. Alguien de pronto que no aprendía principio, no tenía algunos buenos modales, se sentaba en la taza
Y si se limpiaba yo no lo sé, pero da a entender que no tenía modales. Se iba y dejaba el baño sin vaciar. Que eso es un mal o una mal costumbre, muy mala de quien haga esto. Sin embargo, en muchas ocasiones no es fácil, porque después de 1 o 3 días o 1 día o 2 días encontrar un bollo allí, pero echarle un poco de fa. Yo no perdí nada, ni reclamé en por qué lo hice. Enseñé que si usted lo hace aquí, que no lo hará en otra parte. Qué vergüenza. Y de esta manera uno enseñarle. Pero lo que yo entiendo, lo que aprendí de allí, es que a mí no se me quitó nada. Por ejemplo, me tocó, mi esposa tuvo la guardería por 2, 3 años. Después ya íbamos a construir y la entregó. Pero a mí me tocó. Los niños venían. Mientras mi esposa estaba por allá en la cocina, obviamente algunos niños se hacían popi en los calzones. Y a mí me tocó, no una ni dos veces, muchas veces, coger el jabón de baño y lavarlo. Y esta mano no tiene ninguna enfermedad, nada se me perdió. Y usted lo sabe porque yo se lo estoy diciendo, yo no perdí nada. Pero vaya que hay gente que no es capaz de eso. Hay gente que no, ay gas, ay cochino. No son capaces ni muchas veces de limpiar su propio hijo. Nos falta humildad. Nos falta sencillez. Esto no pierde uno nada. Créame que no pierde nada. Hasta el sol de hoy yo no perdí nada. Aquellos niños crecieron y vieron. Allí los padres lamentaron por aquella guardería, porque literalmente tuvo que renunciar porque íbamos a construir, ampliar el templo. Lo teníamos en la parte de atrás. Pero aprendí que uno no pierde nada. Y que la vida nos enseña a nosotros a servir donde nos toque servir. A ellos no le importaba si yo era pastor, no le importaba quién era yo. Ni yo tampoco iba a decir que yo soy pastor, o yo soy presbítero, yo soy esto. No, los títulos no tienen nada que ver con lo que tú y yo somos. Si tú eres humilde, no importa si no tienes título, si no tienes cargo. Eso es una identidad tuya donde quiera que vas. Donde quiera que vas. Si tú eres una persona servicial, donde quiera que vas, te gusta servir. Y la gente no crea que tú lo estés buscando, la gente lo detecta. Porque se ve una persona que muchas veces viene, muchos jóvenes en la iglesia. No hay que mandarlos a hacer el aseo. Ellos mismos se identifican, cogen la escoba y comienzan a barrer. Aquí hay una necesidad. Y esto está diciendo, se identifican con servicio, con querer servir a Dios y a la obra del Señor. Esto no es solo conocimiento, sino práctica. A su nombre, estoy seguro aquí que aquí hay gente que tiene conocimiento. Pero vamos a la práctica de estas cosas que estamos recomendando o que son recomendaciones del Señor. A su nombre. Otra recomendación del Señor muy importante: la misericordia, la justicia y la fe. Fueron cosas que el pueblo judío en tiempos de Cristo habían dejado a un lado, y el Señor se las recalcó y se las trajo a memoria, porque quiero llevarle a Mateo 23:23. A su nombre. Mateo 23:23. Miren lo que dice. A su nombre damos la gloria. San Mateo 23, verso 23. ¿Lo tienen? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero habéis dejado lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y le dice, eso que ustedes hacen de tener un diezmo, era necesario hacerlo, pero sin dejar hacer lo otro. Porque hay gente que cree que porque da un diezmo, una ofrenda, se van a ganar el cielo. Y Dios no, el cielo no se compra con dinero. El Salmo 50 dice, mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que se mueve me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Oye, mucha gente cree que van a mover a Dios por plata. A Dios no lo mueve la plata. A los hombres lo mueve la plata.
El signo peso los mueve. Y por eso hay mucha gente que ha sido estafada y engañada, porque el signo peso los mueve. Pero a Dios no lo mueve la plata. Diga, a Dios no lo mueve la plata. A Dios lo mueve un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, cuando alguien es generoso, Dios lo bendiga y lo multiplique. Pero hay que hablar las cosas como son. Hay gente que pretende comprar el cielo, pero compran pastores. Mire, estos días estaba una señora profeta, una señora vendiendo lotes en el cielo por plata, por $100. Y la gente es tan tonta y tan incauta que le crea a esa gente tonterías. Porque ellos negocian con el evangelio, ellos negocian con el cielo, gloria al nombre del Señor, y están dispuestos a negociar todo por plata, cuando la Biblia dice que lo de Dios es gratis. Isaías 55 dice: vengan a mí todos los sedientos, los que tengan, gloria a Dios, no tengan plata y dinero, vengan sin dinero y sin precio, compren vino y leche. Dios todo lo que ofrece, lo ofrece gratis. ¿Qué sigue? Algo importante, que es la fe. A su nombre. ¿Qué encontramos aquí en este paralelo de palabras? Que el Señor está dando unas recomendaciones para que haya un cristianismo vital. Para yo poder aprender a perdonar, tengo que tener amor. Para yo poder ser una persona servicial, tengo que aprender humildad y sencillez en el corazón. Tengo que aprender misericordia. Hay gente que no sabe qué es eso. Yo quiero decirle que si alguien aprende misericordia, va a tener un beneficio. Porque Mateo dice que Él será misericordioso con los misericordiosos. El misericordioso alcanzará misericordia. ¿Qué es misericordia? Alguien que está dispuesto a ayudar, a socorrer, a ayudar a otro, sin importar sacrificarse. Gloria al nombre del Señor. Pero a veces queremos que nos ayuden, pero yo nunca ayudo a otro. Nunca le extiendo la mano a otro. Pero le voy a recordar Mateo capítulo 5. A su nombre damos la gloria. Cristo vive para siempre. Hablando de este versículo que hemos tomado de Mateo 23, el Señor dice, Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, versículo 7, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Hay que tener misericordia. Los fariseos no eran así. Ellos tenían una apariencia. Dice que extorsionaban las casas de las viudas y como un pretexto hacían largas oraciones. Pero no tenían misericordia, tampoco sabían que era justicia. Y algo que Dios detesta es la injusticia. Dios ama la justicia, aborrece la injusticia. Lea conmigo, por favor, vaya conmigo en San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Dios quiere que aprenda la iglesia justicia. Justicia es algo que el mundo allá afuera, sin Dios, no practica. Cada quien busca su propio beneficio, llenar sus bolsillos, no le importa. Hay gente que pone a trabajar al otro y le demora, tiene la plata con qué pagarle, y más bien dice: venga otro día, venga mañana, venga pasado mañana. Si usted y yo tenemos la oportunidad de ministrar personas, tenemos que ser equitativos, justos. Si usted tiene la oportunidad de ministrar personas, nunca se le quede con su sueldo. Páguele su dinero a tiempo, porque Dios no se agrada de la injusticia. Dios detesta la injusticia. También encontramos, gloria al nombre del Señor, que lo que el Señor quiere recomendar es que el creyente, la iglesia, aprenda misericordia y justicia. ¿Por qué? Porque Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:35, gloria al nombre del Señor. Y la fe, que es indispensable, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Estos ingredientes
que estamos mirando aquí, o recomendaciones del Señor para que un cristianismo exitoso, no solamente de conocimiento, porque a veces hemos aprendido por el predicador, por el pastor de la iglesia, que hay que perdonar, pero cuando nos toca perdonar, qué difícil es. Se nos torna difícil, se nos torna algo complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos humildad para reconocer, para perdonar. Nos falta el amor, nos falta la misericordia. Y aunque tenemos conocimiento del Evangelio, que el Evangelio es el camino al cielo, nos queda lejos la práctica como tal. Mire lo que dice ahora Juan 17:17. A su nombre damos la gloria. Y quiero aquí, para que hagamos un poco de énfasis aquí, el Señor recomienda tener un corazón lleno de amor, de humildad, servicial, misericordioso, pero también Dios quiere que seamos un pueblo unido. San Juan 17:17. ¿Lo tienen? Este versículo lo quise dejar de último para llevar un ejemplo. La vida cristiana no tendrá éxito si yo como tal no pongo en práctica lo que el Evangelio como tal me enseña. San Juan 17:15 dice, 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo, gloria a Dios, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, para que ellos, por ellos mismos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria al nombre del Señor. Mas no te ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, en mí, para que todos sean uno como tú y yo, Padre, en mí, ellos en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Dios nos enseña como iglesia la unidad. Y aquí me quiero detener un poco. La vida de los primeros discípulos, o la iglesia primitiva, es un ejemplo a seguir. Hoy no podemos estar cada quien buscando su propio intereses. Hay que, como iglesia, estar unido en un propio propósito, en un solo objetivo: agradar, honrar a Dios y sacar la obra del Señor adelante. Si esto lo practicamos, óigame bien, si esto lo llevamos a la práctica y no al conocimiento solamente, sino a la práctica, el pastor nunca se va a sentir solo en una congregación. No se va a sentir. Se requiere que haya unidad para llevar a cabo lo que el Señor se ha proyectado en cada iglesia. No nos vamos a ir para otra parte. Hoy estamos aquí. La iglesia tiene que aprender a trabajar unido a Dios, al pastor, para que haya éxito. No podemos cada quien buscar, hermano. No se requiere plata, créame que no. Para tener éxito se requiere tener un solo propósito, una unidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la plata se requiere, pero cuando la gente no sabe administrar o no sabe el propósito de Dios, cada quien jala. Pero mire, dice un refrán: un pueblo unido jamás será vencido, y lo que se propone lo va a lograr. Que no haya necesidad. Aquí hay gente que tiene que decirle literalmente: pastor, cuente conmigo, yo quiero que cuente conmigo para hacer el aseo, para esto. O sea, hay que aprender el evangelio a la práctica, hay que llevarlo a una realidad, que el pastor no se sienta solo, sola, la persona que está al frente, sino que con iglesia estemos unidos para salir adelante. Que todos los proyectos que nos proyectemos los sacamos adelante. Pero tristemente tenemos un conocimiento y muy poco práctica. Hay gente que se acostumbró a venir a un culto, levantar la mano y se va para la casa y ya. Yo le digo, es una vida muy pobre. Yo cuando convertí el evangelio, ¿sabe qué? ¿Cuál es el deleite del evangelio? Se lo voy a decir textualmente. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Desde el año 1995
yo no me pierdo una convención. ¿Sabe cuál me perdí? En el 2000, su lema fue Triunfo 2000. ¿Y sabe por qué me la perdí? Porque ese fue el año que me casé. Y había una decisión: ¿me voy a la convención o me caso? Yo dije, no me caso. Me la perdí, porque no había plata para ir a casarme e ir a la convención. Pero no me he perdido más convenciones. Desde entonces, actividades confraternas. Eso nos mantiene con vida. Eso nos mantiene. Yo hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántos conocemos que eso es así? Pero ¿cuántos lo practicamos? Hay que anhelar, usted tiene que añorar. Si usted quiere verdaderamente disfrutar la vida cristiana, eso era lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Cómo hacían? Iban cada año a las fiestas solemnes, las fiestas que hacían en Jerusalén. Allá subía el pueblo del Señor, porque ese era el deleite, esa era la manera, porque el salmista dijo: allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué me sirve yo cargar plata y no disfrutar el evangelio como tal? Hermano, el evangelio es para disfrutarlo. ¿Cómo yo me lo disfruto? Cuando yo voy a mis convenciones, a mis actividades, cuando yo voy a las vigilias, cuando yo voy a los ayunos, cuando yo voy a los retiros. Ahí me deleito en Dios. No es disfrutando una comodidad y reseco lleno de problemas. Mire, hermano, esto no es aburridor, esto es algo que deleita. El salmista David dijo: yo me alegré con los que me decían. No lo tenía como una carga, sino como un gozo inefable. Alabado el nombre del Señor. Pero qué triste que adquirimos un conocimiento, hasta ahí llegamos. Pero la práctica, mire cómo era la iglesia primitiva. Vaya conmigo al libro de los Hechos. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos gloria. Mire lo que dice Hechos capítulo 3. El primero, el capítulo 2, versículo 43. El que esté conmigo, gloria al nombre del Señor. Dice: y sobrevino temor a los cristianos, vino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído. ¿Cuánto hemos creído hoy aquí? Yo le con sinceridad, ¿cuánto hemos creído en el Señor? Mire este ambiente tan hermoso que Dios quiere que se replique con nosotros. Dice: todos los que habían creído estaban como juntos y tenían todas las cosas en común. O sea, allí nadie buscaba para allá el mejor vestido, los mejores zapatos. No, había un interés. Hay gente, hermano, que no se mira la necesidad de los otros. ¿Sabe que uno tiene que mirar quién no comió? A los que hemos ido a una confraternidad, a una convención, uno no puede únicamente pensar en uno. En el caso de aquellos que por misericordia estamos frente de una congregación o frente de, en este caso, del presbiterio, uno muchas veces tiene que preocupar quién en realidad hay una necesidad. En la iglesia muchas veces hay necesidad. Entre nosotros hay necesidad, pero a veces no importa cada quien para su propio bolsillo. Eche para acá, en el bolsillo de atrás, de adelante y todo. Yo busco lo mío. Después que yo esté lleno, los demás no me importan. Y así no debe de ser. Yo tengo que preocuparme por el bienestar de los demás. La Biblia dice todas las cosas. Y había un ambiente tan hermoso que dice el versículo 47: y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía los que habían de ser salvos. O sea, era un ambiente agradable. Agradable. ¿Por qué? Porque era propicio, se saludaban, había un ambiente. ¿Tú comiste ya? No, yo no he comido. Ven, yo comparto contigo. Ven, tus zapatos están rotos. Ven, yo tengo unos que me sobran. Porque literalmente hay gente que tiene ropa que ya están cogiéndole los comegenes y el gorgojo. No se la pone. ¿Usted qué hace con esa ropa ahí? Recójala y dígale: hermano pastor, aquí está ropa, dónela a quien tenga necesidad. Pero ¿qué hace con esa ropa que usted no se la pone? Tantos zapatos que tiene ahí, solamente el orgullo. Tengo 100 pares de zapatos. ¿Para qué ese orgullo tonto? Si apenas tenés 2 pies. El mes tiene 30 días. Ponete uno a los menos días, repartir los otros 100. Pastor, pero es que yo no tengo un par de zapatos. No es contigo, es con aquel que los tiene.
Pero tenés que aprender que uno tiene que aprender a compartir. La unidad en la iglesia no es con conocimiento, es con práctica. Es con práctica. Que de vez en cuando tú miras a aquella familia pobre y te la lleves para tu casa a almorzar, a comer, a brindarle. Hay que aprender a compartir y a tener unidad como iglesia. A su nombre damos la gloria. Cuando la gente ve este ambiente, eso agrada. Dice que la gente alababa a Dios, daba gloria a Dios, y dice, teniendo el favor de todo, el Señor añadía los que habían de ser salvos. Pero muchas veces lo que hacemos es mordernos. Ay, ese siempre que el mismo vestido y ni siquiera lo plancha, arrugado, criticando a la persona. Usted no sabe por qué no lo arrugó, de pronto no tiene plancha, averigüe a ver y regálele una. Pero muchas veces lo que hacemos es criticar y mordernos unos con los otros. No. Vamos a mirar antes de hablar cualquier cosa. Vamos a ver cómo ayudamos a la persona. Óyeme bien. Conocí el testimonio de un hombre que Dios lo sacó de la basura. Y comenzó Dios a bendecirlo, a usarlo de manera poderosa. Pero cuando uno no se cuida del gusano del orgullo, escuché que este hombre llegó a conseguirse a tener 100 pares de zapatos en el closet. Por eso decía 100 pares de zapatos. Y él solamente tenía 2 piececitos. Y se deleitaba mirando los zapatos. Hay gente que se deleita mirando cuántas camisas tiene. Tiene 5 rojas, tiene 10 azules, tiene verde, amarilla. Ay, qué deleite. ¿Cómo me pongo hoy? No es que sea malo. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no dejemos que el orgullo se meta. ¿Usted qué va a hacer con tantas cosas repetidas? Yo le digo, si en su iglesia o en la congregación hay gente necesitada, vamos a acordarnos de ello. Vamos a compartir, vamos a poner en práctica lo que el Señor dijo a través de la Escritura, que nos amemos unos a otros, no con palabras. Hermano, porque a veces yo no sería capaz de que alguien llegue a la casa mía a la hora del almuerzo y yo ponerle una piedra a la tapa del arroz o de la carne por no repartir. No, hermano, si nos toca partir la presa en 20 pedazos, la vamos a partir, pero vamos a compartir porque llegó la hora del almuerzo. Pero hay gente así, hermano. Hay gente que prefiere más bien aguantar hambre y los niños con hambre, ya ahorita ya van. Y no comparten. Y no estoy hablando de gente de afuera, gente de adentro. Claro, aquí no hay esta mañana, gracias al Señor. Ustedes están por allá por otra parte. Pero al menos usted y yo no deje la buena costumbre. Usted es que es una persona solidaria, que comparte, no deje esa buena costumbre. A su nombre. Note lo que voy a leer aquí. Tenían todas las cosas en común. Pero lo más lindo y lo más precioso es que la Biblia dice que Dios añadía los que habían de ser salvos. O sea, ese ambiente trajo tanto favor a la iglesia que el Señor añadía los que habían de ser salvos. No así cuando comienza el enemigo a hacer estrago, a meterse, a tratar de causar división, a causar de tratar entre la iglesia pleitos y contienda. En la iglesia de los Corintios logró meterse, gloria a Dios, y traer a lo que Pablo tiene que reputar y decirle: de modo pues, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que reprochar los malos hábitos, porque había entre ellos contienda, pleitos. Cada quien buscaba lo propio y el apóstol tiene que decir: no, así no es, así no es, así no es. El que está en Cristo tiene que ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos permitir que el viejo hombre se apodere de nosotros. Hay que vestirnos de nuevo hombre conforme Dios lo creó. Y por eso se lo voy a repetir aquí. Amor. Si un creyente carece de amor, no tiene la facultad de perdonar. Porque usted ve que en 1 Corintios dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Pero cuando no hay amor, cuando no hay humildad para admitir que me equivoqué, es difícil, hermano. Es difícil. Cuando no hay un deseo de servir, mire, yo puedo pasar por encima del mugre en el templo. Puedo ver que el pastor está que no puede más. No, que se le friegue él es el pastor. No. Cuando yo tengo gratitud, yo sirvo por agradecimiento. Yo tengo gratitud.
A mí me decían en mi propia cara allá en Segovia, vendiendo empanadas por las calles de Segovia. Para mí no, para comprar un instrumento. Me decía una persona toda grosera. Me decía, hey, costeño bobo, trabajándole al pastor bobo. Así me decía una y otra vez. Pero el bobo está aquí. Yo no sé dónde estará el pobre aquel. Porque el Señor no le servimos a los hombres, le servimos a Dios. Ni siquiera aquí, ni siquiera por aquí pasaba la mente de que iba a ser pastor. Nunca, nunca antes. Le decía, y me recuerdo la primera vez que cogí un micrófono en la mano, que la esposa del pastor dijo, aquí tenemos un joven que viene de por allá de una vereda, él va a pasar y nos va a saludar. Y me pasó adelante, y yo con mucho temblor, me dice, haga una oración por las peticiones, hermano Barragán, Jason. Y yo, hermano, Dios les bendiga, vamos a cantar un coro por las peticiones. Y era así, literalmente era así. Yo no me olvido de dónde el Señor me sacó. Y la primera vez que cogí un micrófono en mi mano, para yo sentirme hoy alguien aquí. No, yo sigo siendo barro, polvo y ceniza. Y si me toca trapear, lo hago con 1000 amores. Servir a Dios es lo mejor, servir en cualquier área que nos toque. Pero esto lo hace un corazón agradecido. Agradecido. Cuando no hay gratitud, creemos que nosotros somos los fuertes, que estamos aquí porque soy el fuerte de la película. Mentira. ¿Sabe qué es usted? Polvo y ceniza. Si no se lo haya dicho, le voy a decir algo más. Usted es gusano de la tierra, que hoy es y mañana no puede estar aquí con nosotros. Si usted reconoce que es polvo y ceniza, ay, hermano, el único grande entre nosotros es el Señor. El único grande entre nosotros es el Señor. El único grande entre nosotros es el Señor. A su nombre. El orgullo no puede tener lugar. Voy a concluir con el versículo del libro de Hebreos, porque el conocimiento siempre lo he admirado. Yo admiro a las personas que enseñan la palabra. Para mí es un grande, una persona que merece reconocerlo. Pero si lo vive con la práctica, mucho más. Porque he conocido gente que es imposible acercarse a ellos. Orgullo, arrogancia. ¿Y sabe qué le voy a decir yo a usted aquí esta mañana? ¿Cómo conoce usted a una persona? ¿O quién es esa persona? Solamente hay dos cosas que testifican quién es usted y quién soy yo. Número 1, Dios. Número 2, el tiempo. Ellos van a decir quién es usted y quién soy yo. Por esa razón, el que es de Dios no se preocupe. Lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es de Dios permanece para siempre. Y no tenemos que hacer esfuerzo. No. Hay que mantener una posición correcta. Hebreos capítulo número 12. A su nombre damos la gloria. Versículo 28. Dice, hemos recibido un reino inconmovible. Hebreos 12, 28. A su nombre damos la gloria. Así que habiendo pues recibido un reino inconmovible, dice el versículo, tengamos gratitud. ¿Cuánto tenemos gratitud con Dios en esta mañana? Yo le digo que yo tengo gratitud. Antes de yo conocer al Señor, yo vivía hacia Segovia adentro, por allá en Manuela, un punto que llaman el pescado adentro, y yo vivía habíamos como unos 5 hombres, paisa, y yo era el único costeño. Y me dice un chino paisa, hey costeño, así literalmente me dijo, vamos para Segovia. ¿A qué me invitó? Vamos y matamos 2 policías y nos robamos el fusil y acá nos dan 2 millones de pesos. Y yo le dije, no, hombre, yo siempre me he considerado miedoso, toda la vida. Yo rehusé a tal oferta. 15 días después fue y allá quedó en el intento. ¿Por qué traigo memoria eso? Porque yo tengo gratitud. Si Dios no hubiera guardado mi vida, ¿qué sería yo? ¿Dónde estaría hoy? Muerto quizás en aquel intento, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por eso, hermano, servirle a Dios es el mayor privilegio que tengamos que servirle. Y no porque seamos pastores. No, hermano. Créame que no. Yo aprendí a servirle a Dios antes de ser pastor. Vendía, hacía, corría, buscaba leña donde no fuera, cualquier cosa, de tal manera que en la iglesia donde me congregué por muchos años, cuando hacían una actividad de pastores,
yo sin ser ni siquiera líder, a mí me tenían una porción por allá. Porque hay un dicho que dice, el acomedido come de lo escondido. Y yo, como era pendiente con las hermanas, busque leña, haga esto, ellas me tenían el favor y me guardaban mi porción allá de la comida que comían los príncipes. Y esto no se me olvida a mí, pero uno tiene que aprender a ser acomedido, servicial, donde quiera que Dios lo tenga. Los títulos están por de paso. Yo sé que soy presbítero, quizás hasta este año, o que sea hasta el bien porque Dios quiera. Yo lo entiendo, lo sé. Sé pastor hasta que tenga fuerza. Gloria al nombre del Señor, lo puedo ejercer. Pero llega un momento, si Dios nos da la vida, que tenemos que hacernos un ladito. No tenemos que aferrarnos a nada, pero al servicio del Señor todo el tiempo que estemos en esta tierra, hermano. Que Dios nos ayude. Volviendo a la frase, tengamos gratitud, sirvamos mediante ella con agrado y con temor reverente. Para esto yo tengo que aprender que el servicio del Señor tiene que ser que le agrade a Él. Yo no puedo hacer un servicio mediocre. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías? Maldito el que hiciera la obra del Señor indolentemente, con pereza, con flojera, más bien no haga nada. Trae maldición. Y por eso aquí dice, hay que servirle, oiga, sirvamos a Dios agradándole y con temor. Que Dios se agrade de nosotros, de lo que vamos a hacer, con temor reverente, gloria al nombre del Señor. Dicho en otras palabras, que Dios se agrade de lo que tú y yo hagamos, porque tenemos el conocimiento que a Dios no lo podemos burlar ni engañar. El pasaje tomado nos registra que había un intérprete que tenía un vasto conocimiento, pero de ahí no pasaba. Que en esta mañana el tema es conocimiento y práctica. En otras palabras, él tenía el conocimiento de lo que había dicho, había apuntado fielmente al Señor, pero el Señor le dice y le manda a hacer otra cosa. Te felicito, pero ve, haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, él tenía un conocimiento de qué era el Evangelio. Y estoy seguro que muchos de aquí saben que el Evangelio es el camino, pero no se han arrepentido de verdad. Estoy claro y seguro que mucha gente que está aquí sabe que el infierno es real, pero no saben cómo escapar de él. El Evangelio, se lo voy a decir en otras palabras, no es un pasatiempo, no es un juego, es una decisión de cambio de vida, donde usted decide cambiar de vida para vivir eternamente con Dios en la eternidad y representarlo aquí. Mientras usted esté aquí en esta tierra, lo vamos a representar. Somos embajadores, pero no es un juego, no es un pasatiempo. Gloria al nombre del Señor. No, hermano, hay que tratar de vivir el Evangelio un día a la vez. Si hoy heriste y te pidieron perdón, perdona. Si tienes que pedir perdón, ve y perdona a tu hermano, ve, humíllate. El Evangelio es un día a la vez. No espere que vengan las circunstancias difíciles. Yo no tengo que esperar que venga una enfermedad, una crisis para decirle a mi familia, perdónenme. No, yo sé que como humano me puedo equivocar. Le puedo pedir a mi esposa, si algún área te ha ofendido, mi amor, voy a salir, no sé si vuelva. Quiero decir que te amo y que fue lo mejor después del Señor que me ha podido pasar. A mis hijos, lo mismo, pero si uno anda y piensa que hay que vivir mucho tiempo, yo le puedo decir, hoy domingo 20 de abril o 19, no 20. Sabemos que estamos aquí, pero mañana es incierto para todos nosotros. Para todos nosotros. Yo no sé si mañana vamos a amanecer con vida o el Señor nos va a llamar a alguno de nosotros esta noche. No lo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Que hoy tuve la oportunidad de levantar mis manos, de adorar a mi Señor, de exaltarle, de glorificarle, de darle honra, de darle gloria. Oye, la oportunidad de yo cambiar de vida, cambiar de una forma de vida a una mucho mejor. Hoy hay oportunidad de usted abrazar al Señor o usted continuar la vida que usted lleva. Aquí entre nosotros hay gente que tiene un vacío en el corazón. Y no porque no sepan que el Evangelio es verdad. Han experimentado, Dios los ha tocado, pero han tomado una vida muy superficial. Y usted hoy decide si sigue así o decide abrazar al Señor.
decide coger el evangelio de veras. Usted va a seguir indiferente, apático. Usted dice, a partir de hoy yo quiero practicar el evangelio. Yo quiero que esta iglesia sepa que yo soy miembro de esta congregación y que esta congregación depende también de mi ayuda, de mi servicio, y que podamos servir, hermano, de tal manera que cambiemos el horizonte. Yo reto a cualquier dama aquí que puede cambiar de vida. La vida cristiana se puede convertir en un deleite. No todo es trabajo. No todo se puede dedicar al trabajo. Si usted mañana le da un paro cardíaco, un derrame, queda medio cuerpo muerto, su trabajo, ¿dónde va a quedar? Por eso le invito a que tome el evangelio de veras y que usted se deleite y que no ponga a Dios en segundo, ni en tercer, ni en cuarto plano. Póngalo en su primer lugar. Permita que Dios sea el deleite suyo y usted va a ver que la vida va a cambiar y no le va a faltar nada. Créame, si vamos a hablar de la parte económica, yo sé que Dios es tan fiel y tan real que hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Me casé y no tenía empleo. No sé cómo me iba a casar, pero le dije, Señor, si tú estás en el asunto con esta mujer, te pido que hagas un milagro y proveas. Era mi primera señal para que Dios confirmara ese matrimonio. Dios trajo un ebanista, Dios trajo un comerciante al Bagre. Me fui para Segovia y Dios, cuando estaba en el bus, vinieron una hermana, hermano, ya hizo, hermano, mire que aquí están estas argollas, estos aretes, para que mande a hacerles argollas para su matrimonio. Todo lo fue proveyendo Dios, porque Dios es real. Dios es real, y quien le sirve a Dios tiene una honra. Yo quiero invitarle hoy que no llame el evangelio solamente de conocimiento, sino de un día a la vez. Que si usted puede servir en este templo, escúcheme bien, iglesia de Valdivia, no dejen a sus pastores solos, trabajen de la mano. Aquí se necesitan mujeres, servidores, gente que apoye. No deje, mire, servir, venir a hacer un aseo es un deleite. No lo hagan para ellos, porque ellos están aquí, mañana los lleva el Señor para otra parte. Háganlo para el Dios que les llamó, el Dios que los salvó, el Dios que les derramó su sangre para limpiar sus pecados. Usted tiene que cambiar la actitud de un verdadero servidor del Señor. Y le aseguro que su vida no será apática ni indiferente. Habrá algo que le va a motivar todos los días, algo que le inspira. Por eso David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y no le voy a dar a mi Señor nada que no me cueste un precio. Entendió que Dios merece lo mejor de tú y yo, de usted y de mí. Dios merece lo mejor. ¿Está usted dispuesto a cambiar la actitud, o va a seguir como un intérprete que solamente conocimiento y de fachada, gloria a Dios, y nada de práctica? No, si hay que pedir perdón, perdonemos. Si hay que amar, amemos, pero no vivamos una vida solamente de apariencia. En otras palabras, el Señor dice, ve, haz lo mismo. Hoy cada uno nos conocemos. Cada quien conoce su vida individual. Sabe lo que está viviendo. Sabe que hay gente que está resentida, gloria a Dios, por alguien, y sabe que eso lo va a llevar al fracaso. Le quita el gozo. Y la única sencilla razón es perdonar al que te hirió. ¿Te queda grande pedir perdón? ¿Será que es muy difícil ir donde está fulano o perano, o hacer una llamada, hermano, yo hablé de usted, por favor perdóneme, no tengo paz en mi corazón? Porque mientras no haya honestidad y sinceridad de Dios, de nosotros hacia Dios, tampoco habrá una verdadera paz. Eso robará el gozo en cualquiera de nosotros. Pero como solamente Dios sabe qué hay en tu corazón, hoy Dios nos confronta. Si quieres tener éxito en Dios, quieres crecer, quieres avanzar, se necesita conocimiento y práctica. ¿Cuántos queremos practicar el evangelio? ¿Cuántos queremos practicar el evangelio? ¿Cuántos están dispuestos a sacar esas camisas del closet que ya no se pone y traerla a disposición a alguien para que las utilice? ¿Cuántos están dispuestos a invitar? Mire, yo le doy el consejo a los hermanos, porque es así. Yo lo digo jocosamente, pero es así. A veces hay gente que tiene resentimiento contra otro. ¿Pero cómo hago? Invítelo a comer un almuerzo, invítelo a comer pollo asado. Y allá dígale, hermano, ¿sabe qué? Usted me cae mal, pero estoy aquí porque quiero que me perdone. Hoy quiero cambiar. Y créame que es una dieta, una táctica buena, porque él está comiendo pollo. Ay, hermano, ay, sí, bueno, venga, yo le doy un abrazo. Yo no sé cuánto me tiene rabia a mí, yo estoy dispuesto a comer pollo. ¿Sí o no? Honestamente, el evangelio es deleite, gozo, no es amargura.
Gocémonos este camino, disfrutémoslo como es Él. Qué lindo es uno vivir. Yo decirle a la hermana con honestidad y respeto: yo la bendiga, hermana, con respeto, yo la bendiga, me da la cara, yo no tenga que esconderle nada a ninguno, yo le bendiga a ninguno. Pero hay gente que es el último que viene y el primero que se va, porque no quiere salvar a la gente, porque se siente con problemas, no sé qué tiene, pero es que nosotros son mis hermanos. Y cuán hermoso y cuán delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Que haya armonía entre nosotros, que no nos sintamos mejores que nadie, ni más engreídos que otros, que seamos una iglesia que vivamos en armonía. Yo no sé si a usted se le choca este ambiente, pero a mí me gusta vivir en armonía con Dios, en el Evangelio. Gloria al nombre, que uno pueda saludar, que uno pueda ser una persona social con todos. ¿Cuántos queremos ser servicial en esta hora? Que las personas que vengan por primera vez vean el ambiente totalmente que vive la iglesia, un ambiente armónico, un ambiente de deleite. Gloria al nombre. La primera vez que yo fui, me tocó ver una familia cristiana. Yo quedé anoradado, atónito, porque nunca antes yo había visto un ambiente de ese. Como los niños eran obedientes, su vestimenta y todo. Yo quedé, hermano, admirado. Eso me marcó positivamente. La familia, la iglesia. Por eso en esta mañana yo quiero decirle: vamos a practicar el Evangelio. No vamos solamente a tener un conocimiento, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Sería usted capaz hoy de darle un abrazo a su hermano, aquel que nunca ha abrazado a su hermano? Usted como mujer, dale un abrazo: hermana, te amo. Y no tratar de vivir una vida indiferente, de mirar a ninguno por debajo de los hombros. No mire a nadie por encima de sus hombros. Por favor, mírelo como un hombre que Cristo redimió con su sangre. Así no tenga su posición, y de esta manera Dios se agradará de nosotros. Póngase